Quien sí gentilmente está con nosotros vía Skype desde San José, Costa Rica, es la expresidenta de ese país, Laura Chinchilla, que por cierto viajó a Venezuela durante los pasados comicios del 6 de diciembre y es miembro de esta iniciativa democrática de España y las Américas, IDEA. Bajo esa representación fue a Venezuela. Muchas gracias, expresidenta, por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto, a las órdenes. Encantado de recibirla una vez más y de conversar con usted. Muchas gracias realmente por su tiempo. Señora expresidenta, usted ya había hecho algunos llamados, algunos focos de atención, de opinión en torno a esto. ¿Qué puede pensar usted de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela? Usted fue testigo de la situación que se generó ahí el pasado 6 de diciembre, fue también protagonista junto a otro exmandatario o a otros exmandatarios de unas situaciones también coyunturales. Pero ¿qué piensa en este momento Laura Chinchilla de lo que pueda pasar en Venezuela antes del 5 de enero? Bueno, desafortunadamente no podemos pensar nada positivo, alentador ni esperanzador, por lo menos en relación con el futuro inmediato de lo que pueda acontecer en Venezuela de cara a la instalación de la nueva Asamblea Nacional. ¿Y por qué razón lo digo y lo digo tan convencida? Porque, bueno, después de esos resultados tan claros, tan contundentes, en donde participó más del 70% de los venezolanos, en un triunfo que le dio la confianza a la oposición, en donde se definió una mayoría calificada de los partidos opuestos al oficialismo en la nueva asamblea, hemos venido viendo con preocupación cómo se reiteran los intentos del oficialismo por disminuir potestades a dicha asamblea, por ir trasladando el poder a los órganos jurisdiccionales que no cuentan con independencia y finalmente la movida que hoy se está confirmando, que ya había sido denunciada en la antesala de la Navidad, de querer impugnar la elección de algunos de los diputados que salieron electos el 6 de diciembre pasado. Señora expresidenta, usted que estuvo en Venezuela en este momento cuando se realizaron las elecciones, la veíamos en una fotografía donde ayudó inclusive a votar a una señora de la tercera edad. Esto recorrió el mundo y además generó también ese beneplácito para con los exmandatarios. ¿Qué fue lo que usted observó que pudieran en este momento ser consecuencias directas de lo que está ocurriendo? ¿Qué anomalías usted pudo percibir dentro del proceso electoral venezolano? Si es del proceso como tal o si es de las autoridades que ejecutan dicho proceso en las que, digamos, incurrieron en casos que no deben cometerse y que no ocurren tampoco en otro país de América Latina. Bueno, recordemos que en primer término es importante aclarar que una jornada electoral es mucho más que el momento mismo de la emisión del voto. Es decir, las reglas que regulan las jornadas electorales arrancan desde el momento en que se oficializa la campaña. Y en ese sentido es importante recordar que hubo informes muy sólidos por parte de entidades académicas, organismos internacionales y la carta del secretario general de la OEA, en donde se ratificaba que todas las condiciones previas al proceso electoral habían sido condiciones contrarias al acceso equitativo a los recursos que tiene que darse en una campaña electoral. De manera que hubo una violación constante a las reglas del juego básicas para garantizar que ese proceso electoral fuese un proceso justo, equilibrado y ampliamente, digamos, participativo en condiciones similares por parte de los distintos partidos políticos. Durante nuestra permanencia, pudimos constatar, por ejemplo, el fuertísimo poder y peso que tienen los medios de comunicación, especialmente la televisión, en manos del gobierno de Venezuela y cómo durante toda la jornada electoral se estuvo transmitiendo sin ningún tipo de recato, llamando a votar por el partido de gobierno. De manera que lo que está aconteciendo después de las elecciones, cuando el resultado es un resultado que le es adverso al gobierno del presidente Maduro, no nos debe sorprender, porque se inscribe en estos esfuerzos que se dieron por evitar un proceso transparente, justo, como Venezuela lo había venido demandando.
Señora Chinchilla, señora expresidenta de Costa Rica, usted estuvo con el presidente Nicolás Maduro y otros de sus homólogos en el Palacio de Miraflores. Se dieron la mano. ¿Qué conversaron ustedes ahí? ¿Por qué luego les retiraron las credenciales? Y estoy volviendo un poco al tema de las elecciones, porque evidentemente hay datos que no podemos inventar y que no surgen de nosotros a esta hora, pero sí quería colocar en un contexto lo que ocurrió. ¿Por qué ustedes parece que de manera fraternal, o por lo menos muy respetuosa y diplomática, se reunieron con el presidente, con su canciller y otros altos jerarcas del gobierno de Venezuela, pero más tarde salen otros funcionarios a decir por televisión que ustedes los deberían echar del país y les retiraron las credenciales? ¿Es que el presidente hace una cosa y sus ministros o sus seguidores hacen otra? ¿Qué conversaron ustedes ahí? ¿Cómo estuvo el ambiente en Miraflores? Bueno, algo que se viene viendo cada vez con mayor claridad es un proceso de fragmentación al interior del gobierno de Venezuela. Ahí no existe en este momento un liderazgo unívoco, fuerte, vertical, que permita decir, esta es la posición estricta de un gabinete. De manera que, por un lado, como usted bien lo señala, el presidente Maduro tuvo gestos de gran cortesía para con nosotros, nos dio garantías plenas de que podíamos tener acceso a los distintos sitios que quisiéramos acudir como observadores electorales, y en consonancia con eso se nos entregó las credenciales respectivas. Pese a ello, el mismo día de la jornada electoral, dado que hicimos algunas manifestaciones en preocupación por lo que estábamos observando, particularmente en relación con el papel de los medios de comunicación, llamando a votar por los partidos de gobierno, a la presidenta del Tribunal Electoral no le gustó nuestra actitud, no le gustaron nuestras manifestaciones, al presidente de entonces, o todavía, porque ahorita va a ser sustituido, Diosdado Cabello, tampoco le gustó. Y entonces no solamente nos quitaron las credenciales, sino que intentaron también expulsarnos del país. De manera que lo que estamos viendo, y eso se ha sucedido en los días posteriores a las elecciones, es una clara tensión al interior del gobierno de Venezuela, un tono quizás un poco más moderado del presidente Maduro y algunos sectores mucho más radicalizados que quieren desconocer los resultados electorales. Quiero también hacer el punto en favor de actitudes que estamos viendo que en principio parecen positivas de parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Si eso se sostiene, a mí me parece que todavía hay esperanza de que se puedan enfrentar algunas de estas decisiones, pero ciertamente el panorama es bastante desesperanzador. Una última inquietud, señora expresidenta, muy breve, por favor. En ese momento también los tildaron a ustedes de desempleados, porque eran expresidentes de los países latinoamericanos, y usted respondió que era un honor ser empleada de la democracia. ¿A ustedes les pagaron? ¿Alguien los financian para que fuesen a Venezuela a hablar mal del gobierno, como dijeron en su momento? No, Dios libre, este tipo de trabajo no admite ese tipo, digamos, de retribuciones, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que los gastos sí fueron sufragados por los miembros de la mesa de la Unidad Democrática, nunca lo ocultamos, básicamente los tiquetes aéreos y el hospedaje en hotel, pero más allá de eso, cada quien tiene sus propias obligaciones profesionales. Yo me encuentro muy activa en muchas organizaciones académicas e internacionales, y lo que hicimos fue simplemente suspender nuestras actividades profesionales para ir a trabajar con mucha dignidad de nuevo en favor de la democracia, no solamente de Venezuela, sino de la democracia hemisférica. Y como también lo dijimos en su momento, bueno, vaya, nos retiraron las credenciales, pero tampoco necesitamos credenciales para defender la democracia. Seguimos, además, fuertemente movilizados. Hemos venido advirtiendo a la comunidad internacional de este tipo de movimientos que se han hecho. Mantenemos un estrecho contacto con representantes de la oposición en Venezuela y seguiremos así de aquí en adelante. Ahí está. Más claro imposible, las palabras de Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. No hay financiamiento que pueda con la democracia. Muchas gracias, señora expresidenta, por su tiempo. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. La despedimos vía Skype desde San José, Costa Rica, y con ella cerramos este segmento del noticiero. Lamentablemente no pudimos contactar, por lo menos hasta este instante, a un vocero del oficialismo en Venezuela, quien ya se había comprometido con nosotros previamente a la entrevista. De obtenerlo, volveremos a abordar este tema más adelante. Por ahora hacemos una pausa y ya regresamos con más.